tantas tinieblas Gracias. y de que uno nunca puede llegar a conocer plenamente a las personas. La mejor compañía que podemos tener es el Señor. Amén. Gracias. Gloria al nombre del Señor. Allí nos dice, no habrá llanto, no habrá dolor. Esa es la esperanza de nosotros, ¿no? Amén, gloria a Dios. Donde pueda abrazarte y Gracias. contemplarte, mi Señor. Es algo maravilloso eso. ¿Qué será? ¿Qué será todo eso? Pensá que los hombres en el principio, ellos tuvieron el privilegio de verlo. Algunos tuvieron el privilegio de ver su gloria cuando Él se transfiguró. Otros lo abrazaron al Señor. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Nosotros no tuvimos, nosotros por fe, dice. Gracias, Señor. Por fe, pero ellos, viéndolo, no creyeron en Él, ¿no? Pero nosotros tenemos esa esperanza de que algún día, ¿no? Vamos a estar en su presencia. Amén, gloria a Dios. Ahora su presencia está en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Damos gracias, Señor. Vamos a leer en el libro de Primera de Samuel. Creo que Samuel no, Primera de Crónicas, en el capítulo 21. Alabado sea el Señor. Estamos viniendo de allá de Romanos capítulo 12, ¿no? Donde estamos tratando de edificar un cuerpo para nuestro amado Señor, porque Él es la cabeza y necesita del cuerpo. Y necesita del cuerpo para sacar una esposa de allí. Porque Él quiere una esposa para poder Él estar completo, ¿no? Porque el que haya esposa, dice, haya la bienaventuranza de Dios, dice. La bendición de Dios para su vida. Gloria al nombre del Señor. Y acá en el capítulo, vamos a trazarlo un poco porque fui muy rápido estos días. Pero quiero nuevamente tocar todo el capítulo. Y dice, pero Satanás se levantó en contra de Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Fíjese cómo vino, ¿no? Dice que Satanás incitó a David a que hiciese censo. Y en segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 1 dice que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos, ¿no? Acá dice que la ira de Dios se levantó en contra de Israel y que incitó a David en contra de ellos, a que dijese, ve y haz un censo a Israel y de Judá. Ahora vemos que ¿quién fue el que lo incitó a David? ¿No? ¿Fue Dios o Satanás? En un lado dice que fue Satanás. Y en el otro lado dice, en el 24 dice, y volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David. Dice que Jehová incitó a David. Y acá dice que Satanás incitó a David, ¿no? Y nosotros sabemos que Dios tiene agentes espirituales y naturales para llevar a cabo su propósito. Y uno de esos agentes pueden ser los ángeles. Dios lleva a cabo su propósito por medio de los ángeles, porque ellos son mensajeros de Dios. Y también los demonios y el diablo mismo es un agente de Dios, porque el mal está para el día malo, no es un agente de Dios. Y también los hombres son agentes de Dios, ¿no? Para que Dios pueda llevar a cabo su propósito, Dios usa también a los hombres, ¿no? Como a los ministros. Pero acá Dios, para provocarlo, para derramar juicio
sobre Israel, Dios usó a Satanás. Y Satanás fue el instrumento que Dios escogió. ¿Por qué lo escogió a Satanás? Y porque era el instrumento adecuado. En él estaba todo lo que se necesitaba para incitarlo a David a hacer un censo. No iba a buscar un ángel. Un ángel nunca hubiera hecho eso. Entonces Dios va usando conforme la necesidad que hay y se vale de instrumento exacto. Por eso es muy importante que, como dice el apóstol Pablo, dice que hay vasos para usos viles y hay vasos para usos honrosos. Y bueno, y uno tiene que determinar, ¿no?, qué vaso va a ser uno, ¿no? Porque uno se hace un vaso vino, un vaso... Y entonces Dios nos va a usar, sí, para usos viles, dice. ¿Qué será ese usos viles? No lo vamos a tratar hoy. Pero Dios los usa, dice. Y hay vasos honrosos que Dios usa para usos honrosos. Y acá Dios usó a Satanás porque Satanás tenía esa maldad para poder incitar, porque eso no estaba en Dios. Dios no puede, como dice el libro de Santiago, dice que Dios no puede ser tentado, ni Él puede tentar a nadie. Entonces, ¿qué hace? Dios usó un agente que era apropiado, una herramienta apropiada para llevar a cabo su propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios? Traer juicio sobre la nación de Israel. ¿Se entiende, no? Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora dice, pero Satanás se levantó en contra de Israel e incitó a David a que hiciese un censo. Fíjese, lo llevó. Y por eso nosotros tenemos que determinar, ¿no?, cómo Dios me va a usar a mí, ¿no? ¿Qué uso va a hacer Dios de mi vida? Porque eso determina a Dios conforme a lo que se va formando en nosotros. No es que nosotros nacemos como hijos de Dios y Dios nos va a usar. Sí, nos va a usar, pero eso depende de la formación. Porque nosotros llegamos a ser como una herramienta en las manos de Dios para ciertos casos, ¿no? Es como, por ejemplo, un hermano le dice a Dios: Señor, dame paciencia. Y el Señor agarra a una persona, no una persona calma, una persona amorosa, tierna, no lo va a poner al lado de usted para que usted aprenda la paciencia. Va a buscar el hermano más insoportable que hay en la iglesia y lo va a poner a su lado, o la hermana. Y eso hay que tener cuidado. Digo, que Dios no nos vaya a usar para usos viles, ¿no? O a Satanás mismo. Póngale, no digo, pero es una forma de hablar. Y incitó a David que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, a informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y Joab dijo: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, Señor mío, no son todos estos siervos de mi Señor. ¿Para qué procura mi Señor esto? Que será para pecado de Israel. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Y decir que pudo más, ese pudo más, eso da a entender que hubo ahí una discusión entre Joab y el rey, ¿no? Y no solamente, creo que en el 24 de Samuel, dice que no solamente Joab, sino sus siervos. Vamos a buscar ahí si alguien me puede encontrar este mismo pasaje, pero en 2 de Samuel 24, al principio del capítulo 24. Porque acá da a entender como que fue Joab solamente, pero creo que están los siervos también. 24:4. ¿Sí? ¿Podés leer, Martín? En el 2. ¿En cuál digo? El 24:2. 2 en adelante. Ahí dice. Y dijo el rey a Joab:
general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces, tanto como son, y que vea mi señor el rey más. ¿Por qué se complace esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. ¿Esa parte de en qué versículo está? 24:4. 4. Está bien, gracias Martín. Entonces vio, ahí hubo una discusión, no solamente con Joab, sino contra los siervos, pero prevaleció David. Y eso nos hace ver en la iglesia, también hubo una discusión sobre si los gentiles tenían que guardar la ley y circuncidarse. Y las discusiones siempre están presentes, ¿no? Y bueno, y prevalece el que más autoridad tiene. Y la autoridad en la iglesia de Jerusalén la tenía Pedro y la tenían los apóstoles en aquel tiempo, pero prevaleció el apóstol Pablo ahí, ¿no? O el Señor, o la gracia, por así decirlo. Y acá en este caso prevaleció David. Prevaleció, ¿por qué? Porque él era el rey. Y había en Israel, dice, más en la orden del rey pudo más que Joab. Pudo más. Joab no estaba de acuerdo, pero él obedeció. Él fue, aunque no estaba, ¿por qué? Porque era el rey. Nosotros obedecemos al Señor. No, Él nos dice que nos separemos del mundo, que nos separemos de la carne, y tantas leyes hay para nosotros. Y nosotros tal vez no estemos de acuerdo, ¿no? A nosotros los hombres nos dice que tenemos que tratar como vaso frágil a las mujeres, no a las mujeres, a nuestras esposas, ¿no? Y a la esposa le dice que obedezcan a sus esposos. Y bueno, y esto es grave. Tanto para el hombre como para la mujer es grave. Y a veces no queremos ser, pero es lo que Dios pide. Y entonces tenemos que obedecer al Señor, por más que nosotros no estemos de acuerdo, ¿no? Siempre es así. Para que se pueda llevar un propósito a cabo se tiene que obedecer, ¿no? Se tiene que obedecer a aquel que tiene mayor autoridad. En este caso es el Señor. Es la cabeza de la iglesia, amén. Amén. Entonces dice, más la orden del rey pudo más. Y salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y se dio cuenta, y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había, dice, en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 que sacaban espada. Y a cada un número, pero en segunda de Samuel 24 da otro número. En el capítulo 24, versículo 9, ¿alguien podría leer ahí? Porque acá dice que es 1.000.000. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800.000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500.000 hombres. Ve, acá dice 470.000 hombres de lo de Judá. Y acá dice 1.000.000 de Israel. 1.000.000 de Israel. Fíjese. Acá hay datos que no... Y hablábamos con la hermana Liliana sobre eso, ¿no? Porque la inspiración, ¿no? Dios, no está en la escritura, en lo que está escrito. Ahí no está la inspiración. La inspiración está en el contenido, en lo que nos quiere dar a entender. Ahí está la inspiración, no en el escrito, porque el escrito se puede equivocar, puede errar, y así ocurre en muchos pasajes de la Biblia. En muchos pasajes de la Biblia, cuando un libro dice de una manera y del otro libro dice de otra manera. Creo que cuando se crucificaron a estos dos ladrones al lado de Jesús, creo que se cuentan cosas diferentes en un evangelio y otra cosa diferente en el otro evangelio. Y así en muchos casos.
Porque la inspiración no está en la escritura, en lo que está escrito, sino que la inspiración está en el contenido, en lo que se quiere decir. Y acá la historia que se cuenta tanto acá en Primera de Crónica 21 y en Segunda de Samuel 29, es decir, que una no niega a la otra. ¿No? Hay detalles que no están perfectos, hay iguales, pero eso es la escritura nomás, ¿no? Que nada tiene que ver con el contenido. El contenido es otro, ahí nos está queriendo dar a entender algo, y eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Porque si nosotros ponemos los ojos ahí en lo que está escrito, entonces, y vemos las diferencias, y eso es lo que el enemigo quiere que hagamos. Y entonces nos lleva a dudar a nosotros de la palabra. ¿Entiende? Esa es una treta del enemigo también. Porque la Biblia la escribieron los hombres inspirados por el Espíritu Santo. ¿Los hombres mintieron? No. Si tomamos, podemos interpretar, ¿no? Que tal vez cuando fue condenado estos dos hombres al lado de Jesús, se cuenta una historia diferente en un evangelio, y en otro evangelio se cuenta otra historia diferente, pero el contenido es que estos dos hombres fueron crucificados, ¿no? Y que uno lo reconoció al Señor y el otro no. Pero tal vez uno empezó a contar esa misma historia, los dos fueron, pero uno tal vez contó desde un punto y el otro contó de otro punto, o de una mirada y el otro contó de otra mirada, pero no anula el contenido, ¿no? Lo ocurrido, no anula lo ocurrido. Entonces, tenemos que, para poder estar seguros de por qué hubo esta diferencia en cuanto a los números, tenemos que introducirnos en un estudio de aquellos. ¿Y cuánto nos va a llevar? Y tal vez nos lleve años a ver. Años, y ahí estamos. Pero a la vez se va formando en nosotros una mente. Tenemos que tener cuidado con lo que se está formando a través de eso, en nosotros. Entonces, ¿nosotros que vamos detrás de qué vamos? ¿Vamos detrás de la escritura o vamos detrás del contenido? ¿Vamos detrás de lo que está escrito o vamos detrás del contenido? Es muchas veces por eso hay hermanos que yo siempre les digo, ustedes no tienen que llevarse por lo que hablan, sino por lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir la persona que me está hablando? Porque al hablar, tal vez usa mal las palabras, ¿no? Tal vez se equivocó de color, tal vez está olvidando un detalle, ¿no? Que el otro lo tiene en cuenta, ¿no? Cuando cuenta el relato. Pero el contenido es el mismo. Ocurrió lo que está contando, pero no lo va a contar exactamente igual como otro. Otro tal vez lo está contando el mismo contenido en otro horario diferente o de otro lugar diferente. ¿Entienden, no? Entonces nosotros no vayamos por la escritura o por el hablar, sino vamos por el contenido. ¿Se entiende? ¿Entiende, no? Eso es importante. ¿Qué es lo que me quiere decir el Señor con esto? Bueno, y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entonces, entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Esto desagradó a Dios, ¿no? E hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu sierva porque he hecho muy locamente. ¿Por qué estuvo mal hecho el censo? ¿No? Porque el censo estuvo mal hecho. Porque el censo tenía que ser hecho por los sacerdotes. No podía el rey hacer el censo. Dios había determinado quién tenía que hacerlo al censo. Eso usted puede leer ahí en Éxodo capítulo 30.
versículo ahí en adelante, ¿no? 11. Sí. Ah, ya lo leyó la hermana Liliana. Tengo que tener cuidado con lo que hablo porque hay gente que lee. Y eso me agrada, ¿no? Está bien, hermano, que leer. No tenemos que venir al culto con una venda en los ojos. Hablamos de los ojos, el entendimiento, ¿no? No de los ojos. Tenemos que sacarnos la venda porque no tenemos que ser engañados. Tenemos que estar siempre, ser cuidadosos porque no estamos jugando la eternidad. Estamos jugando cosas eternas acá. Gloria al nombre del Señor. Entonces, acá los sacerdotes tenían, y David hizo. Él era rey, hizo él. Y eso fue una locura, ¿no? Y entonces dice el 8, entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te pongo, escoge de ellas una, que yo hago contigo. No, porque la paga del pecado es muerte, o trae consecuencia. Cada vez que nosotros pecamos hay una consecuencia por el pecado. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no? Escoge para ti 3 años de hambre. Acá también la diferencia de los números, ¿no? Pero no vamos a prestar atención a eso. Escoge para ti 3 años de hambre o 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. ¿Vio? Ahora, David era culpable por haber hecho el censo. Él hizo el censo. ¿Era culpable David por haberlo hecho? ¿Por qué? Ahí en Éxodo 30:11 dice la manera que tenía que censar. Claro, era culpable porque él era conocedor de la ley. ¿Cómo siendo rey no va a conocer que él no lo tenía que hacer? Era culpable David de haber hecho el censo. Por eso el castigo que Dios determinó para David era justo. No, pero ahora fíjese, Dios le da a escoger a David cuál de estos 3 castigos quiere recibir. Dios ya sabe cuál va a escoger David, porque Dios ya lo sabe desde antemano. Por eso le hace estos 3. Ahora fíjese que David era culpable de haber hecho el censo. Pero cuando él le da a escoger, ¿no? El castigo que él tiene que elegir, acá es como que da a entender que él tiene una opción para escoger. Podía escoger, pero Dios sabía que él iba a escoger la que escogió. Porque él nunca iba a escoger, conociendo él a Dios y teniendo el corazón de Dios, él no iba a escoger la primera, que era 3 años de hambre, ¿no? O por 3 meses ser derrotado por sus enemigos, porque él ya estuvo en las manos de sus enemigos. David ya había estado viviendo con los filisteos, ¿no? Y dice, en un salmo dice que los enemigos le rodeaban día y noche a David, y que no había misericordia, sino que David escogió caer en las manos de Dios. Ahí escogió David. Ahora, fíjese que si bien David era culpable, ¿no? Por haber hecho el censo, ¿no? Pero podríamos decir que no era culpable porque él fue incitado. Él fue incitado a hacer el censo. ¿Quién lo incitó? Satanás, ¿no? Pero entonces, ¿por qué era culpable? Porque, por lo que dice la hermana Liliana, no, porque él, aunque fue incitado, nosotros somos incitados a hacer el mal todos los días, a vivir en la carne, a desobedecer a Dios. Pero conocemos la palabra que dice no.
conocemos la provisión que Dios nos ha dado. Entonces Dios no tendrá por inocente al culpable. Gloria a Dios. Dios no tendrá por inocente al culpable, sino que lo que el hombre sembrare, eso segará. Hay que tener cuidado con eso. Sí, pero el diablo vio como dice, el diablo me tentó. Sí, pero vos sabías que eso no tenías que hacer. Vos sabías que no tenías que pensar mal de tu hermano, que no tenías mal hablar que tu hermano, que vos a tu hermano lo tenías que ver en Cristo. ¿Por qué lo estás juzgando? Ese es un pecado, juzgar al hermano o a la hermana. Sí, pero me tentó Satanás. No. Aunque nos tiente quien nos tiente, nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, de lo que podemos hacer y lo que no debemos hacer. ¿Se entiende, hermano? Y entonces, acá David era culpable. Era culpable porque él cedió. Y nosotros también tenemos que tener cuidado, hermano, porque no somos inocentes cuando hacemos lo malo. Cuando nos vamos de la iglesia o cuando dejamos de tener comunión con algún hermano, eso nosotros sabemos que no puede ser. Amén. Entonces, le dice el Señor en el versículo, siempre el juicio fue contra Israel, no era contra David. David fue un instrumento por el cual se llevó a cabo ese juicio. ¿Vio? ¿De qué manera? Porque Dios estaba enojado con Israel. Con Israel estaba enojado Dios, no contra David. No, porque David era el corazón de Dios. Pero sin embargo, Dios, seguramente que David estuvo en un momento en que él reunía todos los requisitos, ¿no?, para hacerle caso al diablo. Para dejarse, ¿cómo se dice? Para dejarse incitar por el diablo. Pero él amaba a Dios con todo su corazón. ¿Quién puede dudar de eso? Pero hubo un momento en la vida de David que Dios consideró que David era el instrumento que el diablo iba a usar. No que él iba a usar, sino que el diablo iba a usar. Fíjese, el diablo nos puede usar a cualquiera de nosotros acá. Si nosotros nos descuidamos, si usó a David, que amaba a Dios, que peleaba por Dios, nosotros no tenemos que descuidar. Siempre tenemos que depender, porque no podemos estar cuidándonos de todo. Entonces Dios lo resumió para nosotros, ¿no? Que nosotros ahora tenemos que depender del Espíritu Santo. Y tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y tenemos que buscar al Espíritu Santo porque solamente ahí somos resguardados nosotros, ¿no? Ahora, el Espíritu Santo, ¿a dónde nos va a llevar? A la santidad. Nos va a llevar al temor, a no pecar contra Dios ni contra el hermano. Eso nos lleva el Espíritu Santo. No, nosotros eso no lo logramos por medio de otro lado. No hay otro camino para conseguir eso. Solamente por medio del Espíritu Santo nosotros podemos ser liberados de las tentaciones o de ser un instrumento de Satanás. O somos instrumento del Espíritu Santo o somos instrumento del diablo, aún siendo hijos de Dios. Por eso, mi hermano, yo creo que nosotros tenemos que vivir en mayor comunidad nosotros. Cuanto usted más cerca está de Dios, más lejos va a estar del mundo. Más lejos va a estar del mundo. Del mundo del pecado, hablemos de eso. No le estoy diciendo que no se puede ir de vacaciones. Del mundo del pecado, del mundo de maldad, a eso es lo que estamos hablando. ¿Yo? Y después Dios lo va a ir llevando a todos nosotros por medio de su Espíritu Santo. Pero fíjese qué terrible, ¿no? Cómo Satanás pudo usar a David. Era el rey, supuestamente era el ejemplo de todo. Pero es hasta del pastor usted se tiene que cuidar. Que Dios me guarde y me libre. Sí, hermano. ¿Yo? Por eso dice, observar cuál sea su conducta y su fe, dice. Y también el pastor también tiene que tener el discernimiento con los hermanos y con las hermanas. Entonces en el 13 dice, entonces David dijo a Gad, estoy en gran angustia. Ruego que yo caiga en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en gran extremo. Gloria a ¿Yo? Jesús. Fíjese si ¿Qué haces, Señor?
Yo no sé si esta falta cometió David después de haber caído con Betsabé, o fue antes, puede ser después. Y ya conocía la misericordia de Dios antes, Amén, gloria a Dios. ¿no? Cuando fue escogido de entre sus hermanos, ¿no? Fíjese si él conocía las misericordias de Dios. David conocía las misericordias de Dios. No dice que las misericordias, dice de Dios, dice, llenan los cielos. Decía David, llenan los cielos. Fíjese, conocía la misericordia de Dios David. Y entonces dice, conozco la misericordia de Dios, ¿no? Entonces, antes nosotros, ¿qué pasábamos? Pecamos y no íbamos a la iglesia. ¿A dónde íbamos? Al terreno de nuestro enemigo. Como si fuese que nuestro enemigo iba a tener misericordia con nosotros. No, que no iba a cobijar y que iba a matar el becerro gordo. Y no iba a decir bienvenido, el diablo, ¿no? Porque así nos enseñaban. Por medio de la enseñanza nos enseñaban, cuando cometíamos una falta, nos enseñábamos que Dios era fuego consumidor y que no íbamos a ir al infierno. Pero ahora la gracia nos enseña diferente. Nos enseña sobre la misericordia de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Que fuimos salvos por misericordia. Amén. Amén, hermano. Gracias, Señor. Entonces, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Gloria a Dios. Entonces, cuando usted erra el blanco, hermano, sepa que Dios está pronto para perdonarle. Amén. ¿No? Eso no abre la puerta al pecado, sino que es un conocimiento que nosotros tenemos de Dios, Gracias, Jesús. como David lo tenía. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron en Israel 70.000 hombres. Y esto me maravilló a mí, ¿no? 70.000 hombres. No porque hayan muerto 70.000 hombres. A mí lo que me maravilló es porque no murió 71.000 hombres. Ni porque, ni más ni menos, 70.000, justo. Y estos 70.000 es una interpretación. Eran culpables. Porque Dios es justo. Tenemos que interpretar así, ¿no? Si recibe un juicio, es porque Dios es justo. ¿Vio? Y porque Él, cuando llegaron a los 70.000, ¿qué dijo? Y envió Jehová al ángel de Jehová para destruirla, pero cuando Él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía: basta ya. ¿Por qué no la destruyó por qué no lo detuvo cuando murieron 100? ¿Por qué no lo detuvo cuando murieron 200 o 1000? No, Él lo detuvo al ángel cuando murieron, ¿cuánto? 70.000. Eran culpables. ¿No? La ira de Dios se aplacó. Se aplacó, así se aplacó. Ya está. Él no iba a permitir que un inocente recibiera un juicio que no merecía. ¿Cuánto lo creen? Amén. Es una interpretación, pero es maravilloso, hermano. ¿No? Es maravilloso eso. Porque la misericordia de Dios, ¿por qué le alcanzó a ellos y a los otros no le alcanzó? Porque los otros eran culpables. ¿Entiende? Eran culpables los otros. Y dice que no pagará el justo por el culpable, ni el culpable por el justo, algo así dice, creo que en el libro de Isaías o Ezequiel. Creo que en Ezequiel está. Bueno, detén tu mano, le dijo al ángel, basta ya. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra. ¿Qué habrá sido ver eso, no? Dice que en aquel tiempo, hoy es por fe. Hoy es por fe. Antes no era por fe. ¿Vio? Hoy prefiero no ver ningún ángel. Porque eso tiene mayor valor. Ahora sí vemos. ¿Para qué queremos la fe? Y si no tenemos la fe, no somos recompensados. Porque lo único que Dios recompensa es la fe. Amén. Gloria a Dios. ¿No? Hay hermanos que ven ángeles, ven tantas cosas. Yo nunca vi nada. Los 40 y pico, debe ser que no soy digno. Pero no, yo creo que hay hermanos que ven, yo creo que Dios hace esas cosas, ¿no? Y bueno, gloria a Dios por aquellos que ven. No, yo nunca vi. Vi demonios manifestándose en los cuerpos, vi paralíticos caminar, ¿no? Y bueno, y algunas cositas más.
Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano. Este ángel, yo digo, este ángel habrá sido el mismo ángel que estuvo en Egipto. ¿Vio el ángel de la muerte? Yo no sé, es una interpretación. ¿Por qué les comento todas estas cositas? Porque es una manera de enseñar a escudriñar la Escritura, a detenerse en los detalles, ¿no? Porque eso tenemos, no tenemos que avanzar apresuradamente, sino verlo. Hay hermanos que usan este mismo método acá, en la iglesia, y traen tanta claridad, traen tanta luz, ¿no? Por eso nosotros, de ahora en más, vamos a tener que prestar atención cuando un hermano habla, y más cuando es detallista. Y entonces dice que el ángel envainó su espada, dice. Y entonces David y los ancianos se postraron sobre su rostro cubierto de cilicio. Alabado sea el Señor. Y dijo David a Dios: no soy yo el que hizo contar el pueblo, yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas que han hecho, Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre mi pueblo. Y ahí le dejo una tarea. La tarea es que ustedes tienen que buscar por qué Dios se enojó con Israel. Porque acá David lo hace aparecer como que Dios está cometiendo una injusticia, ¿no? Y ustedes tienen que buscar por qué Dios se enojó con Israel. Tienen que buscarlo para el sábado, hermano. Porque acá dice como que, no, acaso yo no hice el censo, pero en el principio dice que Dios estaba enojado con Israel, dice estaba enojado. ¿Alguien descubrió por qué? Todavía no, ¿no? Vamos a buscar eso. ¿Por qué estuvo enojado Dios con Israel? Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán, Jebuseo. ¿Se acuerdan lo que era, no? Comienzo, ¿no? O punto de partida. Punto de partida. Y acá tenemos que, el punto de partida, yo creo que es una vez que nosotros confesamos nuestra condición delante de Dios, nos reconocemos pecadores. Eso es cuando nosotros venimos del pecado a Cristo, ¿no? Y también si en alguna medida hemos cometido algún pecado estando en el Señor, nosotros podemos tener un principio para poder, porque acá no olvidemos que en este lugar se edificó el templo, pero primero fue un altar. Y nosotros tenemos que edificar un altar de nosotros mismos, tenemos que edificar un altar y ofrecer un sacrificio quemado. ¿Alguien pensó en eso? Un sacrificio quemado. Quiere decir que la ofrenda que se ofrecía desaparecía completamente, se consumía completamente. Y acá por la palabra jebuseo, yo puedo entender, ¿no?, que ese sacrificio que se ofrecía en este altar era el hombre viejo con sus hechos. ¿Por qué? Porque es una interpretación, hermano. Ustedes después tienen que orar al Señor, no en esa dirección. Dice, y Jehová era en la era de Ornán Jebuseo. Bueno, sabemos que Ornán es noble, ¿no? Que el principio para que se pueda edificar un altar, una persona tiene que ser noble de corazón, ¿no? Noble de corazón, sin doble intención. Tiene que ser una persona noble, una persona que no sea astuta, que no sea ventajosa o ventajera. Ahí pude encontrar hoy a la mañana otro versículo que habla de noble. Ahí en Salmo 51, 12.
Si algún hermano encontró hermana, puede leer. Sí, hermana Liliana. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Espíritu noble. Y ahí la palabra espíritu, dijimos que está con minúscula, y entonces cuando está con minúscula se está refiriendo a la mente. Espíritu noble, pensamientos nobles, pensamientos puros, ¿no? Que nacen de mi corazón, de un corazón santificado. ¿Vio? Por eso es maravilloso cuando entendemos lo que Pablo quiere decir, llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿no? Porque el enemigo, a través de muchos instrumentos humanos, ¿no? Que no se han santificado, nos quieren llenar a nosotros el corazón de malos pensamientos, ¿no? Para que nosotros no tengamos un corazón noble, ¿no? Una mente santificada, unos pensamientos puros. Nunca usted, cuando alguien empiece a hablar mal de algo, usted tiene que, no, discúlpame, pero eso no me conviene. Hablemos de otra cosa, porque esas cosas a mí no me convienen, porque yo quiero tener un corazón puro, un corazón noble para Dios. No quiero que me vengas a poner pensamientos en mi cabeza, ¿no? Que me van a llevar a mí a presentar batalla contra mi hermano, contra el pastor, contra el anciano, contra el diácono, contra la esposa del diácono, No. ¿Entiende, hermano? Y ese es el principio. No se puede edificar una iglesia local si no hay una mente noble, un espíritu noble. Acá David cometió el pecado que cometió porque él no tenía un espíritu noble. Porque si hubiera tenido un espíritu noble, él no hubiera pecado como pecó, ni hubiera matado como mató David, ¿no? Porque sabemos de dónde viene este salmo. Entonces, fíjese qué importante eso. Y ahora entendemos también cómo la Biblia dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Y ahí en el corazón está la mente, y en la mente están los pensamientos. Los malos y buenos pensamientos, eso depende de cada hermano. Si el Señor santificó su corazón, manténgalo así. Manténgalo ahí, puro. Apartándose, vio, de estos hermanos que lo único que hacen es hablar mal del otro. Siempre están buscando los defectos. Hay que apartarse de esa gente. No hay que hacer amistad con esa gente, ¿no? Porque entonces voy a tener un espíritu como el que tenía David, ¿no? Antes de pedirle a Dios que un espíritu noble lo sustente. No quite de mí tu Santo Espíritu. Ahí está con mayúsculas. Vuélveme el gozo de tu salvación. Perdió el gozo de la salvación. ¿Vio? Y espíritu noble me sustente. Todo esto que parece que no tiene nada que ver, tiene que ver con todo. Porque estamos en Romanos capítulo 12. Estamos tratando de presentar un cuerpo, ¿no? Hermanos, os ruego, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, y el cuerpo está constituido por el alma y el espíritu. No podemos ofrecerle un cuerpo sin el alma y el espíritu, porque entonces no sería vivo, sería un cuerpo muerto. ¿Se entiende, hermano? Amén. Por eso, hermano, son cosas maravillosas que Dios nos está haciendo ver a nosotros. Aleluya, gloria Para a que Dios. podamos edificar una iglesia gloriosa para Él. Amén. Él quiere hacer morada en medio de nosotros, ¿no? Él quiere hacer, ya hizo morada en nosotros, pero quiere hacer en medio de nosotros, ¿no? Él quiere tener no solamente un amor misericordioso para con nosotros, sino un amor un amor con el cual Él se agrada de nosotros. Este es mi Hijo amado con el cual yo tengo contentamiento. ¿Vio? Ese amor quiere tener Él con nosotros. Bueno, entonces, volvamos ahí a Crónicas capítulo 21. Y estamos leyendo allí en Ornán, en noble. Este es el principio. El principio es tener un espíritu noble.
David nos llevó ahí. ¿Por qué está ahí? Parece de casualidad Ornán. En el 24 está escrito diferente Ornán. Parecería que es otra persona, pero no, es la misma persona. Es la misma persona. Y el principio es que uno tiene que tener un espíritu noble. ¿Y cómo vamos a tener un espíritu noble si nosotros, una mente noble, si nosotros estamos mirando cosas que no tenemos que mirar y escuchar cosas que no tenemos que escuchar? Ahora, el espiritual, el hombre espiritual, la mujer espiritual, no le hace daño. Nada de lo que mire y lo que ve, o lo que oye, porque él es un hombre espiritual. Pero cuando vamos creciendo, no todas las cosas convienen, dice. Hay cosas que no convienen, pero para el espiritual, nada de tropiezo. Para el hombre espiritual. Pero a veces no somos hombre espiritual, a veces somos mancebos, ¿no? Entonces tenemos que determinar qué es lo mejor. ¿Qué es lo que a mí me conviene? ¿Qué es lo que no me conviene? ¿Se entiende, hermano? Sí. Alabado sea el Señor. Entonces dice, todavía tengo 10 minutos, hermano. Entonces dice que Dios le mandó a que construyese un altar a Jehová en la era de Ornán, Jebuseo. Y busqué la palabra Jebuseo y significa pisado. Pisado significa. Entonces, vio, y yo lo relacioné con nuestro viejo hombre, ¿no? Con el viejo hombre lo relacioné, ¿no? Nosotros no podemos tener un espíritu noble mientras que el hombre viejo está vivo. ¿Se entiende? El hombre viejo tiene que haber sido pisado, tiene que haber sido muerto, ¿no? Y eso Jesús lo llevó a la cruz del Calvario y lo mató. Entonces, sí, claro, pero yo no puedo pensar bien porque todavía tengo esa manera de pensar, ¿sabe, pastor? Que tengo esa manera de pensar que no me la puedo quitar. No, no es así. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer para que nosotros tengamos un espíritu noble, un corazón purificado. Nada tenemos que hacer nosotros, solamente tenemos que creer que Dios lo hizo. ¿Entiende, hermano? Por eso acá fue maravilloso cuando pude entender lo que es Jebuseo, pisado. ¿Vio? Y eso está referido al hombre viejo. Y un espíritu noble no cree que Jesús hizo eso, que eso es así. También podíamos leer ahí en Isaías 63:3. Algún hermano que encontró puede leer, hermano. Isaías 63:3. Vamos a leer desde el 1. 1, 2 y 3. Amén, hermano o hermana. He pisado yo sobre el lagar y de los pueblos nadie había conmigo, los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mi vestido y manché todas mis ropas. ¿Vio? Él llevó al hombre viejo a la muerte, bueno, y sus vestidos fueron manchados de sangre. No por eso. Y él fue con esa sangre al cielo a presentarse delante del Padre. Por medio de ese, ¿por qué tenía que ir con esa sangre? Porque él tenía que abrir un nuevo camino, un camino que no estaba abierto. Porque ese camino es un camino de sangre. Pero es un camino de sangre vivo. Vio que la sangre de Abel clamaba desde la sepultura. Dice, aunque él había muerto, pero la sangre todavía clamaba, dice. La sangre de Cristo también. ¿No? Esa sangre le clama al Padre. Por nosotros, ¿no? Le clama por nosotros. Yo he muerto por ellos. Ellos han creído en mí. Yo los justifiqué. Ya no nos pueden condenar. O cosas así, hermana. No. Gloria. Entonces, fíjese qué maravilloso. El principio es tener un corazón noble, unos pensamientos nobles. Y eso es muy difícil, hermano. Eso, mantener una mente noble, un espíritu noble es muy difícil, porque en la misma iglesia son más los que tienen el corazón o malos pensamientos y lo único que hablan de destrucción, de muerte y de tantas cosas, en vez de hablar de lo que es vida. No hablan de lo que es la palabra de Dios, sino que hablan de muchas otras cosas. Es difícil, pero aún así nosotros lo tenemos que mantener. Tenemos que mantener
ese pensamiento, porque nuestra mente fue purificada, o no fue purificada. ¿Con qué fue santificada nuestra mente? Con la sangre de Cristo, dice, limpiando nuestra conciencia de obras muertas, para que nosotros sirvamos al Dios vivo, dice. Aleluya, gloria a Dios. En los espirituales no nos disciernen a nosotros, ¿no? ¿Nosotros quiénes somos? Los espirituales. Pero nosotros los espirituales tampoco lo discernimos a ellos, porque los escuchamos. Y ellos nos hablan y nos enseñan y nos dicen a nosotros, y nosotros estamos ahí escuchándolos. Ellos están cargando nuestro corazón con tantas cosas malas y perversas, y nosotros lo estamos escuchando. Entonces, nosotros si somos espirituales, tenemos que hacerle callar la boca. No, hermano, disculpe, pero esas cosas no me convienen. ¿Se entiende, hermano? Porque estoy dándole valor a la sangre, ¿no? ¿Qué es lo que santificó mi conciencia? Mi mente. ¿Tengo la mente santificada, purificada? ¿Cómo fue purificada mi mente? Por la redención. Por la redención, ahí está, hermano Gustavo lo dijo. El 19, hermano. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad. ¿Vio? Gad significa fortuna. Y le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo, que ya vimos eso es lo que significaba. ¿Vio? Ahora fíjese que esa persona que trillaba el trigo, fíjese la mente que tenía, ¿no? ¿Qué pensamientos tenía él? Porque después eso lo vemos más abajo. ¿Qué pensamientos tenía para con Dios? Para con su rey. ¿No? Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad, ¿no? Sobre el precio justo. Bueno, y fíjese, vamos a ponerle atención a Ornán, que significa noble. Respondía David, tómala para ti, y haga mi señor rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda, yo le doy todo. Fíjese, él sabe lo que estaba haciendo ahí. Se estaba desligando de su trabajo material, de su sostén que venía por el materialismo, de su sostén. Lo dejó todo, ¿no? Para dárselo al Señor. Ahora el Señor iba a ser su sostén. ¿No habrá sostenido el Señor? Fíjese, después, como vamos a leer después si lo sostuvo o no. Pero tuvo que quemar, tuvo que sacrificar los bueyes, tuvo que quemar. De la madera esa hizo un altar. ¿No? Hizo un altar de la madera esa. ¿Quién lo sostiene a usted? Ahí está. ¿No? Y si su trabajo lo sostiene, deje su trabajo. Aprenda a ser sostenido por su Señor. Ahora, si el trabajo se lo dio el Señor, cuídelo. Porque no es el trabajo lo que lo sostiene a usted, sino que es el Señor. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Su trabajo se lo dio el Señor. Y usted no depende de su trabajo, depende del Señor. Pero si usted tiene un trabajo donde está su corazón en ese trabajo para todo lo que usted necesita, largue ese trabajo. Déjelo a ese trabajo. Señor, acá estoy para servirte. ¿Y usted cree que el Señor no va a saber que usted necesita un trabajo? Que usted necesita cómo sostenerse. ¿Y le dará el Señor o no le dará? Vamos, ¿qué pasó con este hombre? Este hombre ofreció todo. Ofreció el arado, ofreció los bueyes. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente compraré por su justo precio, porque no tomaré de Jehová lo que es suyo, ni sacrificaré holocausto. Sabemos que el holocausto era una ofrenda quemada,
¿no? Era una ofrenda que se ponía sobre el altar y el fuego la quemaba completamente. Por eso decimos que hay que deshacerse. ¿Qué estamos ofrendando en el altar? No solamente al hombre viejo, ¿no? Sino el cuerpo de pecado, individualmente, porque Jesús ya lo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, pero individualmente yo ya no dependo de mi hombre viejo, ya no dependo de mi cuerpo de pecado, ya lo ofrendo, como hizo Pablo, dijo, más no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne no lo vivo en la fe del Hijo de Dios, pero él se ofreció a sí mismo como una ofrenda a Dios, pero no es que la ofrenda era... Porque se puede interpretar que la ofrenda era Cristo en él, pero la ofrenda era su hombre viejo. La ofrenda era el buey. ¿Qué tiene que ver el buey con Cristo? O el cargo ese, el arado con Cristo. El cordero sí, el cordero tiene que ver con el Señor. Pero era un buey. Eso me hizo ver la hermana Norma ayer mientras que estábamos hablando sobre ese tema, sobre el buey, el hermano Gustavo también. Y entonces dice, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste, ¿no? En Primera de Samuel 18:20, Primera de Samuel, ya terminamos, hermano. Yo sé que usted se está aburriendo, no creo. El Espíritu del Señor. 18:20 hasta el 27. Sí, hermano, hermana. Pero Mical, la otra hija de Saúl, 18-20. Hasta el 27, amor, sí. Amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se lo daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos hablar en secreto a David diciéndole, he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino siempre prepucio de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el lazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos y trajo a David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. ¿Hasta qué versículo? Hasta ahí nomás, mamá, gracias. Entonces vio cuando David dice, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré el holocausto que nada me cueste. Eso vio, David era un hombre que siempre, él estaba acostumbrado a que le costaran las cosas. Porque hay que considerar que cuanto más le costaba, él se sentía de alguna manera merecedor de eso, por lo menos en el caso de la hija de Saúl. Y se ve que ese pensamiento David venía trayendo ya, para poder llegar hasta a este principio. No, eso se fue gestando en la mente de David, eso de no recibir algo que no le costase, ¿no? A él le tenía que costar, y cuanto más le costaba, era mejor para él. Y acá le quisieron dar esta tierra, o este lugar, para que él levante, él decía, no la tomaré, sino que pagaré el justo precio,
porque no ofreceré nada a Jehová, no sacrificaré holocausto a Jehová que no me cueste, que no me cueste. Y entonces nosotros pensamos nosotros en la iglesia, ¿no? Y pensaba yo en esa mujer que estuvo frente a la canasta de las ofrendas cuando los ricos ofrendaban lo que les sobraba, lo que no le costaba a ellos no le costaba nada ofrendar. Pero la mujer que dio 2 dracmas, creo que fue, y dice que esta dio más que todo, dice. ¿Por qué? Porque le costó. Dio el sustento. Lo que más le costaba. Ella dependía de eso para comer, para sostenerse. Y ella lo dio. Porque era para Dios, ¿vio? Era para el Señor. Porque ella sabía que Dios se agradaba de semejante ofrenda. Pero nosotros damos de lo que nos sobra. Nosotros, de lo que no nos cuesta, perdón. Lo que no nos cuesta. No, lo que nos regalan. ¿No? El cambio, por así decirlo. Damos eso al Señor. Le ofrecemos al Señor eso. Pero en la mente de David no estaba eso. Y en la mente de Jesús tampoco estaba eso. Porque Él se dio a sí mismo, dice, por todos nosotros. Él derramó su propia sangre, su propia vida, ¿no? Y Él fue el sacrificio, ¿no? Y ese sacrificio, por medio de ese sacrificio, Él iba a pagar el precio que nos iba a comprar a todos nosotros para Dios. Fíjese, no fue poca cosa lo que el Señor dio, ofrendó. El Señor ofrendió su vida por nosotros. Y nosotros cuando ofrendamos, tanto lo material como lo espiritual, como sea, nosotros le damos siempre lo que nos sobra, o lo que no nos cuesta. Pero eso no es la manera en que nosotros vamos a edificar una iglesia, ¿no? La iglesia se edifica con lo material, pero más importante es lo espiritual, más importante. Entonces fíjese que acá dice que David no estaba dispuesto a sacrificarle a Dios algo que no le haya costado. ¿Vio? Yo no voy a traer nada a Dios, a la iglesia, que no me cueste. A mí me tiene que costar. Y cuanto más me cuesta, mejor. Y nosotros que lo vivimos a nosotros, uno que vivió eso y que vive eso, yo le digo que el Señor nunca le hace faltar. Jamás. Y los que lo viven saben de lo que estamos hablando, porque lo han experimentado. No estamos dispuestos a ofrendar algo que no nos cueste. Nos tiene que costar. No vamos a ir a ofrecerle al Señor lo que nos sobra, o lo que no nos cuesta, lo que nos cuesta. Ese es, ¿por qué? Porque a Él le costó todo. A Él también nos dio ejemplo para dar. Él dio su vida, Él derramó su sangre por nosotros. No mezquinamente. No fue mezquino el Señor. No se guardó nada para sí. Él dio todo. Y entonces, si esa es la manera en que uno tiene, porque estamos edificando un altar, no estamos edificando un templo, ni tampoco empezamos a edificar el cuerpo de Cristo. Entonces acá son los requisitos que nosotros estamos viendo en el principio, que tenemos que tener, o que tienen que ser una realidad para nosotros, para poder edificar la iglesia local. ¿Cómo vamos a edificar la iglesia? ¿O cómo Dios va a edificar la iglesia con gente que es mezquina? Y ahí cuando digo que es mezquina me estoy refiriendo no solamente a lo material, sino a lo espiritual. Yo le doy mi corazón al Señor, pero con mi carne hago lo que yo quiero. Yo voy a donde yo quiero, yo voy a la iglesia el domingo, y después la semana es mía. No es así, no es la manera en cómo se edifica una iglesia, no es la manera en cómo se levanta un altar para ofrendar a Dios, no es la manera. Y esto es lo que nos está enseñando acá, esto es lo que nos está enseñando el Señor aquí por medio de David. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, no sé cuánto habrá sido, suena muy importante la cifra. No pude encontrar todavía cuántos son 600 siclos de oro. ¿Cuántos carros se hubiera comprado? ¿Cuántos bueyes se hubiera comprado?
o tal vez no hubieran tenido necesidad de trabajar nunca más. No lo sé, pero suena grande la cifra, 600 ciclos. Y edificó allí, después de que, acá estamos viendo el principio, y después de que logró todo eso David en él mismo, ¿no? Después de que él, todo lo que había determinado para con Dios, lo había logrado, entonces dice, edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto y ofrenda de paz, e invocó a Jehová. ¿Vio acá, hermano? Acá. Su vida, hay personas que creen que la vida de ellos les pertenece y quieren servir a Dios, ¿no? Y quieren ser usados por Dios, pero no es así, hermano. La Biblia no enseña así. La Biblia enseña que nosotros para ser usados por Dios tenemos que entregarnos el 100% al Señor. Señor, todo mi ser te pertenece a ti. Y no solamente mi ser, todo lo que yo tengo te pertenece a ti. Nada es mío. Nada es mío. ¿Será que el Señor lo va a dejar pobre por eso? No lo va a dejar pobre, tenga la plena seguridad. Para ir terminando el último versículo, hermano. Y Jehová, y dice, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto y ofrenda de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde el cielo, desde los cielos en el altar del holocausto. Es decir, que recibió la ofrenda. Fue aceptable la ofrenda que David le dio a Dios. Entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada en la vaina. Gracias le damos al Señor. Espero que usted, hermano, esta es una base para que usted pueda seguir nutriéndose, ¿no? Para que usted pueda seguir buscando mayor iluminación, ¿no? Con respecto a esto que está tan maravilloso. Le invito a ponerse de pie, hermano. Vamos a levantar la ofrenda, hermano, y ya vamos a orar y nos vamos a ir. Bellas palabras de vida, sola de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida, resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Señor, estamos delante de tu presencia para pedirte tu bendición, Señor, sobre la vida de cada uno de tus hijos. Que esta siembra que hemos hecho en esta noche, Señor, pues hemos dado la buena semilla, Señor. Puedas tú regarla, puedas tú hacerla crecer para que dé fruto, Señor. Señor, bendice, Padre amado, la vida de cada hermana y hermano, de cada niño y joven, Señor. Bendice, Señor, su vuelta a su hogar. Acompáñenle de regreso, Señor. Señor, guárdalos de todo mal, de todo peligro. Señor, te pedimos por la hermana María, Señor, por su vida, por su salud, que tú puedas restaurar completamente, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, por nuestro hermano Rogelio también te pedimos, Señor amado, que tú le ayudes y le bendigas, y por todos los hermanos que hoy no pudieron estar presentes. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga, la reunión ha terminado, hermano. Amén.